Vaya, este indicador habla acerca de lo que son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Para tener en cuenta lo que es la Segunda Guerra Mundial, esta tiene un inicio desde 1939 hasta 1945. Grandes potencias mundiales se dieron a la cita a este conflicto. Los alemanes, que han sido siempre una nación que han resguardado y siempre han resguardado lo que son sus leyes, ellos tuvieron que entrar a ese conflicto por una manipulación ideológica por un personaje. Ese personaje se llamaba Adolfo Hitler. Este sujeto que al principio cuando él viene y se enrola en lo que es el partido comunista, en un partido social comunista de la Alemania en ese entonces, él viene y organiza diferentes estrategias dentro de este partido que le permite a él convertirse en el secretario general de dicho partido. Cuando él ya tiene la postura de ser el secretario general del Partido Comunista en Alemania, este viene y hace una serie de modificaciones para poder llegar al poder. Todos estos mecanismos que él utiliza hace una adecuación a las leyes que tienen los alemanes. Entonces los alemanes al final empezaron a creer que realmente lo que Hitler estaba haciendo era lo correcto, que las diferentes naciones que estaban alrededor de ellos, los diferentes países, tenían que tener una postura ideológica política, ya ideológica social a la que Hitler estaba manifestando, donde él les hizo creer a los alemanes que ellos se iban a convertir en la nueva élite, ya en los nuevos líderes mundiales, y que las diferentes naciones necesitaban del liderazgo alemán para poder salir adelante. Esto vino a tener diferentes impactos sociales, culturales, religiosos, porque Hitler, él pensaba que los alemanes deberían de convertirse en esa raza árida, en la raza que estuviera sobre la élite del mundo. Entonces, parte de esto fue lo que desarrolló muchos conflictos sociales. Primero fueron conflictos internos, pero cuando Hitler vio que podía expandir el dominio ya no solo alemán, sino que ya no solo a la Alemania de ese entonces, sino que él vino y empezó a desarrollar otras estrategias para ir acrecentando lo que era el ejército, hasta que empezaron a invadir otras naciones que estaban a la par y empezar a conquistar territorios. Dentro de los territorios que conquistaron, Polonia, se fueron a la parte de Italia, a la parte del suroeste de Francia, empezaron ellos a conquistar otras naciones. Entonces, hubieron diferentes escenarios. Los rusos en ese momento estaban apoyando lo que era ese crecimiento socialista de los nazis. Pero ellos en un momento determinado les cambiaron las reglas del juego y los nazis también intentaron invadir a Rusia y entonces Rusia también entró en conflicto con ellos. De eso también hay otro personaje que todavía no había entrado en escena, que era Estados Unidos. Estados Unidos todavía no había entrado en escena, hasta que se miran afectados de forma directa por uno de los aliados de los alemanes. ¿Ya? Y es cuando le atacan la base militar de Pearl Harbor. Cuando se miran ellos también amenazados, ellos en ese preciso momento entran a lo que es a ese partido nuevo que era llamada la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí donde todas las potencias mundiales ya empezaron a enfrentarse. Estados Unidos tenía un bloque, llamémosle, capitalista, y los rusos tenían un bloque socialista, eh, socialista leninista, socialista marxista, socialista comunista. Esos eran los bloques con los que se estaban enfrentando. Es por eso que hoy por hoy, en la actualidad, sigue pesando tanto esa ideología, ese pensamiento que estas potencias crearon en ese entonces, que es el capitalismo en contra del socialismo, el capitalismo en contra del comunismo, teniendo en cuenta que las manifestaciones del capitalismo, como del socialismo, como del comunismo o de cualquier otra identidad social, las han cambiado, las hemos modificado como sistemas sociales a nuestra conveniencia, porque realmente el capitalismo conlleva a la reestructuración de los sistemas
económicos, industriales, a la tecnificación de ellos, ya para que todas las naciones que están dentro de ese sistema capitalista puedan ellos tener la accesibilidad de la compra y de la venta. La parte del sistema comunista llamaba a la comunión, a la reunión de todas las fuerzas vivas de las entidades sociales que están dentro de una nación para poder trabajar basados en un solo objetivo, en una sola meta. Y ya no se diga la parte socialista, la parte del pensamiento socialista realmente va encaminado a que todo mundo tenga partes iguales, pero según su propio esfuerzo. No es que vas a estar haciendo nada y te van a dar algo, no funciona así, sino que es mediante tu propio esfuerzo que vas a tener parte de esas ganancias. Pero las estructuras sociales cambiaron, las estructuras políticas cambiaron, los derechos se quebrantaron en ese momento, mucha gente perdió la vida. Quizás lo más crítico de eso fueron los centros de concentración que se hicieron, donde fueron asesinados niños, mujeres, ancianos, simple y llanamente porque no eran alemanes, simple y llanamente porque ellos no tenían el mismo pensamiento, la misma filosofía con la que Adolfo Hitler miraba a las personas. ¿Ya? Entonces, de eso va a hablar el indicador, de eso hay que trabajarlo. Ahí aparecen las diferentes características, habla acerca de cuáles fueron esas consecuencias, tanto sociales, económicas, políticas. Ya hablan ahí, analicen bien, interpreten bien cada uno de los diferentes componentes con los que está estructurado ese indicador.